Buenas, mi nombre es José David Ortiz, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y les vengo a presentar el proyecto final del curso Procesamiento Digital de Señales. Como primera parte de este proyecto final, que era desarrollar una guía tipo laboratorio y hacer análisis de algunas señales, yo quise hacer el análisis de una característica que son las vibraciones. Las vibraciones pues son una clase de perturbación, un tipo de perturbación que se da dentro de, en este caso, una máquina o que se da en el espacio-tiempo. Entonces, el análisis de vibraciones en general pues sirve para analizar en máquinas, que es este caso, qué tan buena está la máquina, qué irregularidades puede tener, qué partes pueden estar malas. Entonces, lo que se quiere hacer es una analogía de este tipo de análisis con lo que vimos en el curso. Entonces, el análisis de vibraciones generalmente se hace con un aparato, con un dispositivo mejor que se llama un acelerómetro. Este genera una señal de voltaje que es proporcional a la cantidad de la vibración y a la frecuencia de vibración y el periodo de la vibración. Entonces, este aparatico también se conecta a una parte que es un colector de datos, acá lo tenemos referenciado, el cual ya dibuja la forma de onda en tiempo, o sea, amplitud contra tiempo, perdón, tiempo contra amplitud, o la transformada rápida de Fourier, el espectro en frecuencia. Entonces con eso se puede definir si la máquina está buena, está mala, necesita mantenimiento o algunas partes están malas o qué pasa con ella. Entonces la analogía que se quiere hacer en esta práctica es que, como bien se sabe, pues el sonido es una perturbación. En este caso sería una vibración. Entonces las máquinas industriales pues tienen como el mismo sonido cuando están funcionando. Se podría decir que periódico. Entonces hay una perturbación y esa perturbación en el aire, que sería en este caso la vibración que genera un sonido. El sonido se puede capturar en un audio grabando algo de esta manera en una onda y se puede hacer el análisis también de las vibraciones. Entonces esa es la analogía que yo quise hacer. Entonces lo que hacemos primero es importar los audios. Vamos ya al Jupyter Notebook y aquí vemos los audios. Aquí podemos escucharlo. Entonces vemos que la gráfica en el tiempo nos da que es una señal cuasi periódica. Esa es la primera pregunta, o bueno, la pregunta 2 que yo hago en el formulario o en el planteamiento, que si las señales pues que estamos analizando son periódicas o no. Entonces esta es cuasi periódica, se escucha o la captamos periódica, pero al ver la gráfica vemos que no tiene picos que se repitan o características similares que se repitan dentro de un determinado tiempo. Un determinado tiempo se repite una característica, se repite una característica, se repite esa misma característica, para ser más específicos. Esa es la definición de periodicidad. Entonces en este caso se capta como eso, pero no lo es. Entonces esto lo podemos sacar con la gráfica en el tiempo. ¿Esto para qué nos sirve? Si una máquina tiene un comportamiento periódico de por sí, entonces cuando yo le vaya a hacer un mantenimiento pues tiene que tender a tener esa periodicidad. Si no la tiene, entonces podría intuir que hay algo mal con la máquina. Aquí vemos el audio 2. Es un taladro. Yo creía que esa señal iba a dar periódica, pero no. Y es muy lógico porque depende de la intensidad con la que yo apriete el switch del taladro y también la presión que le ejerza para que, para que penetre pues la pared. Entonces no es periódica, como lo podemos ver aquí. No hay picos que se repitan o tendencias que se repitan dentro de un periodo de tiempo, un periodo que es pues el periodo de la periodicidad. Y esta última que esta sí se ve en la gráfica que es periódica. Entonces, y se escucha periódica. Entonces son características que tienen cada una de estas señales que tenemos en el tiempo.
cada uno de estos audios que tenemos pues de las máquinas. Entonces, como segunda parte o como tercera parte, como segunda parte, entonces vamos a hacerle la transformada rápida a esas gráficas. Recordemos que la transformada rápida es un algoritmo que nos permite pues mostrar la transformada de Fourier de una forma más rápida, más eficiente y un poco más compacta para dispositivos digitales como los computadores o por ejemplo el colector de datos, el aparatico en el acelerómetro pues tiene una capacidad. Entonces eso que estemos haciendo la transformada rápida de Fourier pues no se puede ser desbordado porque no, no me daría pues el resultado que necesito para analizar el espectro en frecuencia. Entonces hay que encontrar un número de NFFT que no me desborde la capacidad de mi sistema, pero que también me deje hacer un análisis correcto. Entonces es encontrar ese equilibrio entre esos dos números. Entonces aquí lo hacemos con varios números, con 4, con varios números de NFFT, con 64, con 512, con 1024 y con 2080. Vemos que con 2080 nos da un espectro que podemos analizarlo, podemos ver cuáles son los rangos de frecuencia, podemos ver cuáles son los armónicos, podemos ver cuál es la frecuencia que tiene más amplitud, podemos analizar muchas cosas con respecto al funcionamiento de cada máquina. Aquí hago una pregunta, que cuando la NFFT es menor, que no todo diferente en las gráficas, entonces se puede ver pues que con un número menor no alcanzo a hacer un análisis correcto, que con un número más grande puedo hacer un análisis mejor, pero tengo un costo computacional que hay que tener muy en cuenta. Así para cada uno de los audios. Y luego se hicieron 3 preguntas muy concretas del análisis de vibraciones, pero no necesariamente el análisis de vibraciones, de un análisis de señales en general. Que cómo intuiría que alguna máquina tiene alguna anomalía. Entonces en el tiempo se podría ver si la máquina tiene una tendencia periódica, entonces después de un tiempo la debe mantener. Si no hay, o después de un tiempo de uso mejor, se debe mantener. Si no hay un comportamiento periódico, se puede intuir que está malita. Si hay unos cambios de amplitud muy bruscos, si hay unos picos en la gráfica del tiempo que no corresponden a un comportamiento normal, entonces se puede intuir que está mala la máquina o que tiene alguna avería. Y en el espectro de frecuencia es lo mismo, sino que en la frecuencia. Entonces, si hay un rango de frecuencias que no es el adecuado, si hay unos armónicos que no deberían estar, si hay cambios de frecuencias muy bruscos, con eso se puede intuir que hay alguna anomalía en la máquina. Todas las máquinas industriales tienen un comportamiento periódico, no. Recordemos la primera que vimos, la prensa industrial no tiene un comportamiento periódico, sino cuasi periódico. Entonces, aunque uno la capte, uno la capte con los oídos, que es periódica, entonces generalmente, o generalmente no, hay que ir a la gráfica del audio o de la señal o del cambio del voltaje con el acelerómetro para ver que la señal sí sea periódica. Entonces eso es lo que quise resaltar como en este punto. También la periodicidad depende, ejemplo, del peso con el que esté trabajando la máquina, de si la máquina se comporta de una manera periódica, y si está en óptimas condiciones, pues debería comportarse periódica. Entonces depende de muchos factores también. Y si consideraría correcto que tener un rango de tolerancia de error en las frecuencias cuando esté analizando el espectro. Claro, eso es lo que generalmente se hace. Como yo no puedo tener una frecuencia ahí de corte, o sea que siempre esté ahí funcionando mi máquina, entonces tengo un rango hacia la derecha o hacia la izquierda de error para esas frecuencias. Si no, entonces debería estar seguramente cambiando de máquina cada mes y pues no es la gracia. Entonces yo tengo un rango de error para hacer ese análisis, para hacer, por ejemplo, que el mantenimiento sea más seguido o que podamos arreglar alguna parte de la máquina o algo así.
En general ese era el primer punto que quería resaltar, hacer como esa analogía y ese análisis pues de las vibraciones, pero con señales de audio, no pues obviamente con las señales de cambio de voltaje del acelerómetro, sino con señales de audio, que puede ser pues totalmente válido para el análisis de vibraciones y para la en general del funcionamiento de las máquinas. Ahora vamos a poner lo de los filtros. Los filtros yo lo quise hacer con la música. Entonces hay un aparato, unos dispositivos que se llaman ecualizadores. Los ecualizadores nos permiten cambiar la forma del sonido. No sé, yo hago una melodía, una, un acorde, un tono o sencillamente una nota en un instrumento, pues una guitarra, un piano, y yo la puedo acomodar para cambiar como para transmitir mejor, para transmitir otra cosa que yo quiera o llegar a ese tono que yo no le puedo dar aquí analógicamente o en mi tiempo real o las habilidades no me dan, yo lo puedo con ayuda de estos dispositivos hacerlo. Entonces en su forma más básica, un ecualizador, que aquí vemos el físico, aquí vemos el digital. Los digitales generalmente están en los software pues de música, FL Studio, Audio Tool, Pro Tool o Ableton. Pero en general, ¿cuál es el funcionamiento? Pues en su forma más básica es un filtro, el cual pues me deja pasar sonidos que yo quiero, sonidos que no quiero los atenúo y puedo modificar el sonido como tal, o esa nota o ese acorde. Entonces, en general funciona como que unos filtros tienen las bandas de frecuencia, las cuales yo voy a mover para generar eso que yo quiero transmitir con mi sonido, con mi música, con mi canción, lo que sea. Entonces funciona como filtros para darle una mejor versatilidad al sonido, pues varios filtros acomodados aplicados en bandas de frecuencia del sonido y que me cambian eso. Entonces lo que se le quiso dar al estudiante aquí fue que escogiera tres audios, no se los obligué a escoger, sino que son tres audios que ellos quieran y algo que le llame la atención, que les parezca interesante de estos audios. Entonces, como primera parte, vamos a mostrar aquí los tres audios que yo escogí. Ese es el primero, por allá tiene una flauta, que ese es lo que yo quiero resaltar, como esa flauta que hay. No, la verdad yo escuchaba la canción, no sabía que era una flauta, sino es hasta que me vio un video del productor que hizo este beat, que hizo esta canción, y él dice que esa flauta la sacó de por allá y cuando muestra la original, pues la base con la que él hizo esa pista, obviamente sí se escucha como una flauta. Lo que pasa es que él ecualizó, cambió tono, movió el sonido, lo cambió y logró hacer eso. Entonces eso es lo que yo quiero resaltar de ese audio. De este segundo vamos a escuchar. De ese me gusta mucho la guitarra eléctrica que marca la melodía, que marca la tendencia que lleva la música. Hay que resaltar que hay como un piano que le da como fuerza a esa melodía en las frecuencias bajas o a la melodía, sí, le da la fuerza a la melodía o a la canción en general. Le da como esa fuerza en las frecuencias bajas. Vamos a ver qué pasa cuando lo pasemos por un filtro. Y luego está este audio. De este quería resaltar el bajo, la batería, el kick que tiene, el golpe que tiene pues esta melodía que es muy característica de este tipo de género. Y aquí vemos en el dominio del tiempo la señal. Ok, eso era lo que yo quería resaltar pues en la pregunta 7, que el estudiante me dijera qué quiere hacer. Ahora yo le hago un análisis en frecuencia de esto, vemos las frecuencias que tiene el audio 1, las frecuencias que contiene el audio 2 y el del audio 3. Ok, luego yo pongo al estudiante a hacer un filtro FIR, que lo puede diseñar libremente. Lo único que quiero que haga el estudiante es que me resalte eso que yo le dije que me escribieran, que le llamaba la atención en la pregunta 7. Eso fue lo que yo quería
quiero que con el filtro el estudiante me resalte. Entonces en el caso, para mi primer audio, como yo quiero resaltar la flauta, tengo que hacer un filtro FIR pasa altas, porque generalmente las flautas, el sonido que genera está en altas frecuencias, entonces tengo que filtrar las bajas y dejar las altas frecuencias. Eh, para el caso lo dejé en 6000, me pareció una muy buena frecuencia de corte, donde no se perdía, pues donde yo llegaba al punto que yo quería transmitir. Luego vemos para la de la guitarra, también es una alta frecuencia, es muy aguda, entonces aquí está el filtro un poquito más cortante, pues en 7000, y también es un pasa altas. Bueno, cabe resaltar de las dos gráficas que tienen estos lóbulos acá, porque pues no es una respuesta truncada, entonces por eso tiene esos lóbulos ahí. Tampoco es una respuesta ideal, porque recordemos que la ideal es el cuadrito hacia allá, entonces no es la ideal. Y para el filtro 3, como quiero resaltar antes el kick, el bajo, la batería, esas son frecuencias bajas, entonces aquí está en 2300, una frecuencia más baja que las demás. Lo mismo de los lóbulos, porque pues no está truncado, y aquí vemos que sí cae en 2300. Ok, luego de eso pues yo preguntaba que cómo había diseñado el filtro, por qué lo diseñó así, y qué se podría decir acerca de las gráficas de los filtros. Ya lo dijimos. Ahora pasemos los audios originales, los que le mostré por esos filtros, y escuchemos si fue posible hacer los cambios que yo quería, así como en un ecualizador. Entonces, ok, aquí tenemos el primero, el de la flauta. Claro que va a atenuar la flauta en el volumen que yo quería, porque yo podría subir esa frecuencia de corte y todavía se seguiría escuchando la flauta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo filtro se atenúa el volumen, entonces, o la ganancia, o como se escucha. Entonces eso era lo que yo no quería que me pasara. Entonces por eso lo dejé en 6000, me pareció una buena frecuencia de corte hacerlo ahí. Ahora vamos con el de la guitarra. Recordemos que el pianito aquel que yo les dije al principio ya no está, se escucha solo la guitarra, entonces el filtro se puede decir que ahí cumplió muy bien el trabajo. Lo mismo, yo podría subirle más a la frecuencia de corte, pero perdía volumen y eso era lo que no quería. También hay que tener en cuenta que todos estos sonidos, a ver, son un conjunto de sonidos. Cada sonido pues tiene su espectro, y más estos que están tan trabajados, están hechos pues en estudio, no sé qué, tienen muchos espectros, tienen muchas componentes de frecuencia en sus espectros, entonces todo eso se combina, y van a haber casos en los que no podamos filtrar totalmente lo que queremos, por eso, porque ellos siempre van a tener componentes por allá lejos, así sea de frecuencia. Y vamos a escuchar el último, el que quería resaltar el bajo y la batería. A mí me parece que este fue el que quedó mejor. Se resalta todo el bajo, el kit del golpe, y a lo último también había como algo que se rueda, como un sonido así. Se cortó también, claro, porque es de alta frecuencia, estamos en bajas, y la melodía totalmente se, se atenuó. Listo, esa era la pregunta 10. Si fue posible hacerle los cambios al audio, obviamente sí. Y si pues como en un ecualizador pues logró llegar a eso que quería transmitir, yo digo que sí. Logré pasar la flauta, logré pasar la guitarra eléctrica, logré poner los bajos. Ahora, a modo de conclusiones, pues el análisis de vibraciones, como ya lo dijimos al principio, pues es una herramienta muy útil para determinar sobre todo la fiabilidad en una máquina, no sé, el tiempo de uso que tiene una máquina, si tengo que cambiar una máquina ya o puedo darme una esperita. Sirve mucho para ese planeamiento. Entonces se puede hacer tanto con el acelerómetro como
como si sin él, porque mira que pudimos con los audios también sacar los espectros, mirarlos, analizarlos, decir si está mala, si está buena, etcétera. Era como esa analogía que yo quería hacer. Recordemos también lo de el costo computacional que lleva la transformada rápida de Fourier. Tener en cuenta también lo de la periodicidad en las máquinas, y si son periódicas y no, y que se tiene que mantener esa tendencia. También lo de los filtros FIR, pues que aparte de la música, pues nos pueden ayudar en muchas cosas, en transmisión, en detección de errores, en una transmisión, etcétera. Y recordemos que el ecualizador en su versión más simple es un filtro que permite entonces hacer esas modificaciones a los sonidos que yo necesito y llegar a transmitir lo que yo quiero. Entonces, muchas gracias por su atención. Esa fue la presentación de mi proyecto final del curso de procesamiento digital de señales. Muchas gracias.